Hola, bienvenidos a Tesis. ¿Cómo están? Hola, Richard. ¿Cómo te va, Vero? ¿Bien? Muy bien, contenta porque tenemos un programa muy, pero muy bueno. Buenísimo. Hoy vamos a hablar de preservación de óvulos Ajá. y de cuidados de las uñas, manos y pies. Ah, mira qué A ver. bueno. Interesante. Y un tema muy, muy interesante y hay que estar atento. El ACV. ¿Cómo se produce? ¿Cómo prevenirlo? Y si nos puede tocar a todos, a cualquier edad. Claro, ¿y qué podemos hacer para prevenirlo? Exactamente. Bueno, ¿Vamos? empezamos. Arrancamos. Bueno, estamos con Martín Atié y vamos a hablar, él es director médico de In Vitro y vamos a hablar de reproducción asistida, ¿es así? Ok, sí, muchas gracias por la invitación. No, bienvenido. Así que bueno, aquí estoy para que hablemos sobre el tema. Sí, hemos escuchado que hay mucho más gente buscando preservar óvulos, es decir, mujeres obviamente, o parejas, y eso, bueno, quería que nos cuentes un poco ver Bueno, la pandemia nos ha traído realmente un parate en nuestras vidas y creo que esto ha dado la oportunidad a muchas mujeres y a muchas parejas de empezar a pensar a dónde estaban ubicados con respecto a su reproductibilidad. Y esto que, si bien se hace hace mucho tiempo, congelar óvulos hace más de 10, 12 años, en la Argentina no tiene tanta historia y empezó a realmente encontrar, digamos, mayor cantidad de gentes interesadas en la práctica. Y nosotros vamos viendo un incremento de entre el 25 y el 30% de mujeres que todos los años aumentan en congelar sus óvulos. La verdad que es una práctica que, digamos, está muy extendida en el primer mundo. En la Argentina, como decía antes, tardó un poco en implementarse, pero hoy día, digamos que hay muchas mujeres interesadas en esta técnica. ¿Y esto tiene que ver con que las personas somos más longevas? O sea, vivimos más tiempo y la gente quiere primero afianzarse en su profesión, en su economía y después formar la familia. Es una muy buena pregunta. La verdad que si uno compara las mujeres que se embarazaban en la década del 70 versus las mujeres que se embarazan en la actualidad, hay 10 años de diferencia en la búsqueda del primer hijo. Las mujeres en la década del 70 aproximadamente se embarazaban promedio a los 24 años y hoy se está embarazando promedio a los 32, 34 años. Eso sin discriminar poblaciones. ¿Qué quiere decir? Si uno busca poblaciones urbanas, en mujeres socioeconómicamente activas o profesionales, esto se dispara mucho más, por arriba de los 36 años. Basta con que cuente la estadística nuestra en In Vitro de Buenos Aires. Cuando arrancamos con esto de 5 años, el promedio de mujeres que congelaba óvulos era de 39 años y hoy es de 35.8. O sea que claramente hay una relación entre la expectativa del primer hijo y la necesidad de congelar óvulos, que directamente está relacionado. Digamos, si una mujer hoy tiene menos de 35 años y en su radar no está querer tener un hijo, está indicado que congele óvulos. Es decir, ¿cuál es la edad ideal si habría alguna edad? ¿Cuál es la mejor edad para congelar óvulos? Absolutamente, hay una relación totalmente establecida entre edad y posibilidad de embarazo. Si uno pone rápidamente mujeres de 30, 35 y 40, ¿sí? La mujer de 30 tiene una tasa de embarazo del 50, la de 35 tiene una tasa de embarazo del 35-40 y la de 40 tiene una tasa de embarazo del 10. Entonces, la tasa de embarazo en 10 años se derrumba completamente. Si estamos diciendo que las mujeres estaban congelando óvulos a los 39, estaban congelando una posibilidad reproductiva de un 10%, claro. 15 en las mejores manos. Una mujer a los 30 está congelando su posibilidad reproductiva de un 50%. Entonces, claramente, los 30, para contestar tu pregunta, 30-35 sería la mejor edad. Ahora, una mujer de 38, ¿está inhibida de hacerlo? No, pero tiene que estar bien informada y consciente de que justamente su posibilidad de embarazo en ese momento ya es limitada. Martín, ¿y la calidad de tus óvulos? Para la gente que no tiene idea de lo que está escuchando, dice, si yo me congelo a los 30, ¿voy a evitar que mis hijos tengan patologías que puedo llegar a tener teniendo un bebito a los 40? Exactamente, digamos, la calidad del óvulo, en realidad, cuando hablamos de calidad hablamos de muchas cosas. Hablamos de posibilidad de embarazo, y cuando hablamos de posibilidad de embarazo hablamos de que ese embrión esté cromosómicamente normal. Digamos, hay algo que en general yo lo cuento en la consulta y las mujeres parece que no lo saben, y deberían saberlo, y estaría bueno que esto se divulgue. La limitante de la raza humana para tener un hijo es generar un embrión cromosómicamente normal. O sea, no estoy diciendo con esto que si el embrión es cromosómicamente normal, uno va a tener un chico con un problema genético. No, estoy diciendo que la mayoría de los embriones cromosómicamente anormales no implantan o no dan un embarazo término. La mayoría de esos embarazos se pierden, o la mujer se embarazó y no se enteró. Entonces, estamos diciendo que la calidad está en el potencial del óvulo en general
un embrión cromosómicamente normal. ¿Y por qué recae en el óvulo? Y porque el óvulo aporta toda la maquinaria para generar el embrión. El espermatozoide aporta... Sí, aporta la parte genética, pero... Exactamente, aporta una parte de enzimas, sí, aporta cosas muy importantes, pero la mayoría de la maquinaria para que ese embrión, o sea, para que eso sea un embrión en el futuro cromosómicamente normal, lo aporta mayormente el óvulo. Entonces el óvulo está absolutamente relacionado con la posibilidad de un embarazo. Entonces una mujer de 30, para contestar la pregunta, congela la posibilidad de embarazo de 30 y la posibilidad cromosómica de los 30. Entonces, claramente reduce la chance de tener un embarazo con alteraciones cromosómicas. Y antes de congelar óvulos, ¿se hace algún tratamiento especial para la mujer? Digamos, ¿se la nutre mejor? ¿Se hace algún proceso o simplemente puede caer, digamos, una paciente a congelar? Bueno, si uno se guía por el manual, uno debería decir que la mujer debería tener una vida sana, no fumar, no tomar, estar en peso, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente eso mejora tu reproductibilidad claramente. Digamos, hay un montón de trabajos que explican justamente... Es decir, esto que decías antes, cromosómicamente va a tener un mejor óvulo. No digo cromosómicamente, lo diría más en el potencial reproductivo. Reproductivo. Exactamente, digamos. Obviamente que la mujer que está en peso, por ejemplo, versus la mujer que no está en peso, cuando hablamos de sobrepeso o obesidad, esa mujer tiene mayor trastornos para ovular, tiene mayor tasa de pérdida de embarazo, o sea, y ni hablar de las complicaciones obstétricas que puede tener luego de eso. Entonces, claramente estaría bueno tener esa condición saludable. A veces no hay tiempo de llegar a esa condición saludable. Perfecto. Está perfecto. Muchas gracias, Martín. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Bueno, vamos a ver. Gracias. Bueno. Dale. Bueno, estamos acá con la doctora Wanda Stillman, dermatóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, Hola. para hablar de los cuidados de las uñas. De los pies y de las manos. ¿Qué pasa? A veces no nos crecen, a veces tienen honguitos. Y la verdad que tener las manos bien sanitas y los pies es como importante. Sí, es muy importante porque en realidad las uñas es una adaptación de la piel al medio exterior. Ajá. Justamente nos sirve de protección y también, bueno, para agarrar cosas, y es también una forma de comunicarse con el otro. Por lo cual siempre lo ideal es mantenerlas sanas y ante la duda consultar con el especialista. Hay muchos factores que influyen en el crecimiento de las uñas. Esto que me preguntabas, desde la edad, desde ciertas épocas del año, el embarazo, factores hormonales, hereditarios, bueno, ciertas patologías y medicamentos pueden afectar el crecimiento de las uñas. Y es distinto en las manos que en los pies. Uh-huh. En las manos suelen crecer más rápido, hasta 3 milímetros por mes. En cambio, en los pies crecen más lentas las uñas, más o menos 1 milímetro por mes. ¿Y cuáles son más duras, la de los pies o la de las manos? Bueno, suelen ser más duras, muchas veces la de los pies, pero más que nada porque las manos se ven sometidas tal vez al lavado excesivo, a ciertos productos que vamos tocando, y justamente eso es lo que muchas veces las debilita. Se nos abren en capas, que es una consulta muy frecuente en el consultorio. Es decir, que se debilitan. Se debilitan y se abren como en capas, se van Sí. levantando. Eso se llama A mí a veces me onicosquicia. sucede. ¿Cómo se llama? Onicosquicia. A mí me pasa cuando lavo muchos platos y uso mucho detergente. Eso es muy Todo para habitual. decir que lava platos. No, pero bueno. Todos, hasta frutas, verduras, tal vez eso no lo tenemos como en cuenta. Y también, y más hoy en día con el lavado excesivo, el alcohol en gel o jabones antisépticos, realmente es una consulta muy habitual en estos tiempos. Y el tema de los esmaltes, que son más permanentes, ahora hay, hay mucho más, digamos, las uñas mucho más esculpidas, Sí, más claro. cuidadas. Sí. ¿Eso le hace mal a la uña? Y bueno, eso tiene sus contras porque generalmente se usan productos bastante corrosivos, más estos esmaltes que duran mucho tiempo, varias semanas o días. Hasta luego para sacarlos hay que limarlas y eso repercute bastante en las uñas de forma negativa. Hay gente que le generan hongos también. Bueno, sí, los hongos es algo muy frecuente en la mayoría de las personas, es una consulta que veo a diario. El tema de los hongos es mucho más frecuente en los pies justamente porque están todo el tiempo sometidos a un lugar cerrado, con humedad, sobre todo cuando las personas tienen mucha transpiración o utilizan ciertos calzados que pueden rozar las uñas y traumatizarlas. Bueno, hay distintos factores que hacen que se predisponga a eso. No es algo que sea tan contagioso, pero sí hay factores que lo predisponen. Y el tema, vos nombraste algo de las micosis,
sí. ¿Sí? ¿Qué le pasa a la uña cuando entra, digamos, un hongo y lo afecta, digamos? ¿Qué es lo que percibe el paciente? Bueno, este hongo empieza a proliferar y va como degradando la queratina, que es lo que conforma la uña, la va depositando en parte por debajo y se va engrosando, va cambiando su coloración. Queda como rugosa, ¿no? Como sí, una rugosa, opaca, muchas veces amarillenta. En algunos casos puede estar más blanca también, pero sí es como que se detiene su crecimiento a lo largo y empieza a engrosarse. Y bueno, generalmente lleva muchos meses hasta que los pacientes empiezan a consultar por eso. Y bueno, es algo que requiere bastante tiempo de tratamiento. ¿Y es contagioso bastante. el hongo de uña? ¿Es Sí. contagioso a las otras uñas o a otras personas? Sí, es poco contagioso en realidad. Sí, el paciente o la persona que lo padece tiende a tener varias uñas afectadas, sobre todo en los pies. En las manos no es tan frecuente por esto que decía, que no están encerradas y que también porque crecen más rápido, pero sí es habitual que como van pasando los meses, a veces inclusive años, se van contagiando otras uñas y están sometidas generalmente a estos factores que nombraba antes, que tienen que ver con el roce o la humedad constante del pie. Siempre es muy importante, una vez que se detecta, bueno, hacer la consulta y no hacer solamente el tratamiento adecuado, sino cambiar aquellos hábitos que predisponen a esto, para que se cure y que después no vuelva, ¿sí? Justamente si hay mucha humedad en el pie, se recomiendan ciertos talquitos o polvos que mantienen el pie más seco. Ahí veo cremas, esmaltes. Claro, bueno, esto que tenemos pastillas. acá, estas pastillas son, bueno, se indican para la onicomicosis, existen otras también, pero son de los tratamientos tradicionales. Generalmente es importante hacer un tratamiento por vía oral, salvo que sea muy poquito lo que está afectado de la uña, porque si no, solo con lo local muchas veces no mejora. Sí, es muy difícil sacar un hongo de una uña. Lleva mucho tiempo y requiere de constancia y de estos cambios de hábitos. Otra cosa que es importante es tal vez usar calzados que sean redondeados, que no estén apretados. Personas que usan zapatos de seguridad para el trabajo a veces también tienen más predisposición por esto que es un calzado duro. Bueno, hay que detectar aquellas cositas que va a hacer que favorezca el crecimiento de los hongos. Perfecto. Bueno. Muchas gracias, Wanda. Gracias, Wanda. Vamos al living. Dale, vamos. Muy bien, estamos acá con el doctor Pedro Lilico. Hola, Doc. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, doctor? Vamos ¿Qué a hablar tal? sobre ACV. Dale. ¿Qué es un ACV, doctor? Bueno, en estos tiempos medio duros para la gente, vamos a darle buenas noticias, ¿no? Las malas noticias está el ACV existe, charlamos de esto un montón de veces, en varios lugares, pero bueno, hay buenas noticias, ¿no? Porque hay tratamientos, han aparecido cosas nuevas con respecto al ACV. Lo que necesitamos es lo que estamos pidiendo hace un montón de tiempo, que la gente llegue antes. Para que la gente llegue antes tenemos que enseñarle a la gente y tenemos que tener alguna contención, alguna ayuda también del Estado en cualquier nivel, ¿no? Para ayudar a que esa gente llegue antes. Y después, cuando la gente llega, tenemos que tratarlos, para lo cual también necesitamos una determinada infraestructura, que de vuelta empieza por la educación del equipo médico, del equipo paramédico, y también de la gente y de su familia. ¿Cuáles son, no? ¿Cuáles son el semáforo que tenemos que prestar atención? Y estoy teniendo una ACV. ¿Cuáles son los síntomas? Las respuestas del cuerpo. ¿Qué me pasa? Bueno, viste, los médicos inventamos clasificaciones, inventamos sinonimias, inventamos un montón de cosas para que la gente... Hay un montón, pero quizás una piola es socorrer, ¿no? Sonreír, coordinar y repetir. El cerebro es muy bueno por un montón de cosas. Socorrer es sonreír, coordinar y repetir. ¿Por Entonces, qué? a ver. Porque el cerebro sirve para un montón de cosas. Cada zona del cerebro, los dos hemisferios, ¿te acordás que tenemos un lado derecho y uno izquierdo? Cada uno sirve para algo. Sonreír es muy importante porque yo te sonrío y vos inmediatamente te das cuenta si hay una simetría en la cara, si los dos lados están iguales o desparejos. Eso sería un disparador. Si uno ve que hay una parte... Vos ves que el tipo... así. Exactamente, te está pasando algo que te está afectando claramente la zona motriz de la cara. Perfecto. Segundo. Coordinar. Tiene que ver con la fuerza. Por ejemplo, este médico que te decía que perdió la fuerza, se le cayó la comida de la mitad de un lado del cuerpo. O tenés una sensibilidad rara de la mitad del cuerpo, hormigueos, cosquilleos. Todo lo que les estoy diciendo en forma aguda.
No todo lo que nos pasa a veces que tenemos un problema en la columna y tenemos un cosquilleo. Nada que ver. Es algo que pasó, repentinamente apareció. Se me cae el celular. O sea. Eso por coordinar. Y después repetir. Si comprendo lo que me estás diciendo y si puedo expresarme en consonancia. ¿Cómo te llamás? Claro, es una opción. ¿Cómo te llamás? ¿Qué día soy? ¿Qué hora es? ¿Qué estás Entonces, haciendo? Vos te das cuenta si está repitiendo, si está nominando bien o no. Esas 3 cosas simples, que cualquiera de las 3 está alterada en forma brusca, rápidamente al médico, al centro médico más cercano que tengas, porque hay que mirarte dentro del cerebro. Para poder tratarlo hay que mirarlo, porque si no, viste lo que la gente dice, el remedio es porque la enfermedad, es cierto en esto también, si uno interviene tardíamente, muchas veces, después les explico, digamos que uno abre una arteria y entra de golpe la sangre tardíamente y el cerebro no lo puede regular, trae un problema más grande que la enfermedad. Entonces es clave venir rápido. ¿Por qué es clave que venir rápido? ¿Saben ustedes cuántas neuronas tenemos en el cerebro? Más o menos 120 billones. ¿Sabés cuánto perdemos por cada minuto que uno llega tarde? Casi 2 millones. ¿Sabés cuánto envejecemos en una hora de un ACV? Casi 4 años. O sea que el tiempo acá es clave. Claro. Se pierden casi 120.000 kilómetros de esa asociación que tenemos en el cerebro, que son las fibras, ¿te acordás? Viste que el cerebro es como una computadora, va conectando el cerebro con fibras. De esta conexión se pierden kilómetros y kilómetros durante 1 minuto nada más. Así que acá es clave ir rápido. Es un paciente que se puede mover, digamos, que se lo puede trasladar, digamos. ¿Hay que esperar la emergencia o hay que llevarlo rápidamente? A veces aconsejamos llevarlo rápidamente cuando no está alterada la vía aérea. Si la vía aérea está alterada o vomitó, ahí espera que te llegue el servicio médico. Los servicios de urgencia, tanto el SAME como los servicios privados, están muy alertados. Hay excelentes escalas que miden y se pueden dar cuenta rápidamente qué pasa con el paciente y lo llevan a lugares determinados. Ya. ¿Hay alguna edad en especial que es gatillante del ACV? Muy buena la pregunta. El mito era que solamente la gente mayor tenía ACV, ¿te acordás? El tema que por un montón de circunstancias también los jóvenes ahora tienen ACV. Pero es claramente más predominante después de los 60 años y se va duplicando por década la cantidad, la frecuencia. 70, casi el doble. ¿Hombre o mujer es lo mismo? Gran discusión. Mientras las mujeres tienen la protección hormonal, nosotros tenemos mucho más ACV. Cuando ustedes caen con la protección hormonal, casi nos igualan y tienen un problema en contra, que generalmente las mujeres viven más que nosotros. Entonces a edades más tardías son más las mujeres que tienen más ACV. Pero la cuestión es que ahí está bastante equilibrada, te podría decir. Y teniendo la presión arterial bien, las conductas, hábitos saludables y demás, ¿todo ayuda a prevenirlo? Fundamental. Son los mismos factores de riesgo que hay para el corazón, ¿no? Lo mismo que te dice el cardiólogo: no fumes, no hagas vida sedentaria, caminá, controlate la presión arterial. El gran killer acá es la presión arterial. Clarísimo. Clarísimo, gracias, hay que doctor. cuidarse. Un placer, por favor, como siempre, un placer. escucharlo. Cuanto más sepa la gente, mejor. Esa es la idea. Bueno, ya volvemos. Simmons, descansá en primera clase. Vamos a ver qué preparaste para hoy, Richard. Bueno, gracias, Verónica. Estamos con la farmacéutica Liliana Nogueras, asesora de la Confederación Farmacéutica Argentina, para volver a hablar del tema de vacunación, porque los otros días, Liliana, nos quedamos cortos. Así que, ¿cómo andas, Liliana? Vamos a hablar ahora de neumonía. Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado nuevamente. Y bueno, vamos a hablar un poquito de prevención de neumonía. Sí, para hablar de los esquemas, cómo es el esquema completo para una persona, a quién se debe vacunar, a quién corresponde, quiénes son los factores de riesgo. A ver, contanos un poco. Bueno, nuestro calendario nacional de vacunación, que es un calendario nacional muy amplio, establece que para protegernos contra las infecciones causadas por el Streptococcus pneumoniae, que en realidad son muchos serotipos, contamos y podemos acceder a 2 vacunas. La vacuna que es conjugada 13, es decir, que cubre contra 13 serotipos, es la que aplicamos en los primeros años de la vida y que después aplicamos
secuencialmente con la vacuna polisacárida 23. Nuestro calendario nacional de vacunación establece la vacunación obligatoria para los primeros años de vida. Ya empezamos a partir de los 2 meses a proteger contra las infecciones por neumococo, las que pueden ser causantes en los niños de otitis medias, neumonía adquirida de la comunidad y casos más graves como la enfermedad neumocóxica invasiva. Y luego, la mayor incidencia de la enfermedad la tenemos en el otro extremo de la vida, es decir, en los primeros años y a los mayores de 65 años. En este caso, lo que se recomienda es lo que se denomina esquema secuencial, es decir, empezar con una de las vacunas, empezamos por la vacuna conjugada 13 y al año aplicamos la vacuna polisacárida 23. Muchas veces la gente en nuestras farmacias nos dice, me vengo a dar la segunda dosis. En realidad es otra vacuna, lo que vienen es a completar el esquema. Y se considera que el esquema no está completo hasta que no se han dado los 2 tipos de vacunas. Pero sí es importante que la gente tenga presente que la vacuna conjugada 13, salvo casos especiales, porque nuestro calendario nacional de vacunación no solamente va a cubrir a estos 2 grupos etarios, sino a todo aquel otro individuo, a todo aquel otro huésped que tenga factores de riesgo. Es decir, que sea especialmente susceptible a padecer complicaciones si adquiere una infección por neumococo. ¿Y cómo se da esta vacuna con respecto a la vacunación de COVID? Digamos, ¿se puede ir juntas? ¿Hay que esperar un tiempo? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? A ver, nosotros siempre cuando hablamos de vacunación hablamos de oportunidad de vacunación. Entonces siempre decimos que tenemos que tratar de dar todas las vacunas que podamos en una sola visita. Bueno, por el momento esto no es coincidente con la vacunación contra la COVID-19. La recomendación hasta ahora nos está diciendo que tenemos que distanciar 14 días para aplicar las vacunas, que no las podemos aplicar conjuntamente con la vacuna de la COVID-19. Tengamos en cuenta que son vacunas que estamos aplicando por primera vez en nuestro país y tenemos que extremar las medidas de seguridad para la aplicación de estas vacunas. Es muy probable que cuando se tenga más experiencia, quizás sí se puedan aplicar en forma simultánea porque teóricamente no hay nada que lo impida, pero la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación nos dice que debemos espaciarlas 14 días. Bueno, clarísimo, Liliana, así que muchas gracias y bueno, seguimos en Tesis de Salud. En medio de todo este 2020, que fue una locura, un stand-by apabullante, Simmons no paró de soñar. Para descansar en primera clase. La verdad que lo del ACV hay que tomar conciencia, controlarse la presión, me parece que son pequeños cambios que pueden llevarnos a tener una calidad de vida muy importante. Es verdad. Y también hay que reflexionar el tema de óvulos, las personas que están en edad de procrear, hay que evaluarlo. Y el tema del sueño no es menor, ¿eh? No, así es que parte del cuerpo, hay que cuidarlo. hay que cuidarlo. Bueno, ¿nos reencontramos? Nos reencontramos. Gracias.